cuando esta palabra se reveló a mi vida, yo entendí que Dios no falla a un pacto. Yo entendí que estaba en un pacto, eso era un pacto con el Eterno, y que Dios no podía fallar a eso. Entendí que aunque viniera el COVID, viniera la peste, eso no nos iba a tocar a nosotros, porque estaba en un pacto. Esa palabra me llevó a mí a entender que Dios es un Dios de pacto, y que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios y en el libro de los Gálatas, Dios nos habla de este pacto. Pero ahora nosotros disfrutamos de un pacto aún mayor que el que disfrutó Noé. Noé disfrutó un pacto en que él y su casa fueron salvos por la gracia de Dios en un acto. Pero hoy nosotros también disfrutamos de ese pacto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre preciosa nosotros hemos entrado en pacto. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra porque ella tiene mucha tela que cortar. Si siguiéramos hablando este domingo de la palabra del domingo pasado, siguiera Dios trayendo revelación a nuestras vidas, siguiera bendiciéndonos, siguiera dándonos a nosotros, o sea, siguiera poniendo un vallado alrededor, resguardándonos a nosotros, porque la palabra viene para eso, para resguardarte, para fortalecerte, para poner un vallado alrededor de ti. Cuando venía de Perú, yo venía en el autobús y venía pensando en el Señor, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero, cuando yo entre a Venezuela, tú me des una señal de que tú estás conmigo. Yo pensaba que el Señor nos las iba a dar entrando aquí a la casa del Señor, pero también Dios dio una señal. Cuando llegamos a la casa del Señor, hablaré con la última señal que dio el Señor y luego comenzaré con la otra señal. Había una hermana de la hermana Mayra que estaba allí y ella no nos conocía, pero apenas nosotros entramos por la puerta, ella nos vio y comenzó fue a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y nada la hacía desistir de llorar todo el culto. Pero ella decía, ellos tienen que ser los pastores. Ella no nos conocía y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar, tanto que después tuvo que confesar que algo le había acontecido cuando nosotros llegamos a Ciudad de Loja. Fue nuestra primera entrada después de varios tiempos que estuvimos fuera del país. Eso fue una señal de que Dios estaba con nosotros. Pero eran alrededor de las 6 de la tarde cuando estábamos en el terminal de San Cristóbal y ya casi oscureciendo ya. Cuando voy a montarme en el autobús, lo primero que hago es ver al cielo y veo el arco del Señor, veo el pacto. Nosotros los hombres de Dios entendemos que Dios habla por señales, que Dios habla por señales. Yo veo el arco allí, cualquiera dice, el arco iris, soy yo un evangélico más, pero eso no me dice nada. A mí me dijo todo. A mí me habló ese arco enseguida, el pacto, porque eso fue lo que yo le pedí al Señor, una señal. Y el Señor en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del libro de Génesis, Él habla de la señal de su pacto. Pondré mi arco, es una señal. Y yo le pedí al Señor, fue una señal. Dame la señal, Señor, que tú estás conmigo. Cuando yo entré a Venezuela, yo no sabía qué me iba a encontrar. Y me encontré con la señal del pacto. A razón de eso, no fue la primera palabra que vino como promesa, porque entrando a la iglesia Ciudad de Luz, el Señor nos daba la palabra de Nehemías 2:20. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. No era el momento de la palabra del pacto, porque todavía no había acontecido lo que iba a acontecer, pero fue la primera palabra con que el Señor abrió cuando apenas llegamos a esta casa. Fue la palabra que Dios trajo. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Luego el año siguiente entró la palabra de Noé. Él nos establecerá. Él le dijo a Noé, yo establezco mi pacto contigo. Yo establezco mi pacto contigo. Entendimos lo que era el pacto. Luego el Señor nos trae este año 2022. Estamos todavía que no ha culminado y Dios dijo, hoy marco este día. Hoy señalo este día. Una palabra que se habló el último domingo del año para entrar
al año 2022, y como siempre le digo a las ovejas, les digo, hay unos cultos que para mí son muy importantes. El último domingo del año y el primero del año. Para mí son importantísimos porque es un terminar en victoria y es un inicio en victoria. Gloria al Señor. No soy quien para juzgar a lo que hacen otras actividades, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Poner principios y poner al Señor primero siempre me ha traído buenos resultados. Cuando mi esposa y yo, la pastora, hemos determinado poner al Señor primero antes que nuestras cosas, siempre hemos tenido buenos resultados. Yo recuerdo que acá 24 y 31 de diciembre, mientras otras iglesias estaban de vacaciones, nosotros estábamos en escuela dominical. Era una bendición grande. De hecho, hay personas que no tienen con quién compartir en alguna de esas fechas. Y me decían, ¿qué van a hacer ustedes en esta fecha? Bueno, nosotros vamos a para la iglesia, nosotros somos cristianos. Y ellos felices. Felices, ¿por qué? Porque hay gente que no le gusta estas cosas y prefieren compartirla con el Señor. Prefieren estar en la presencia de Dios. Hay hermanos que de repente no tienen familiares y están cerca. ¿Dónde van a estar mejor ellos que con sus hermanos en la casa de su Padre? Y pareciera que de repente no iba a venir gente. No, casi toda la iglesia en el servicio. Y fueron unos cultos, hermanos, gloriosos, de presencia de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo. No hay nada más que llena nuestras vidas que la presencia del Espíritu Santo. Hermano, usted no puede cambiar la presencia del Espíritu Santo por las cosas del mundo. Cuando nosotros hacemos eso, cambiamos a Dios, la presencia de Dios por las cosas del mundo, comienzan a acontecer, como decía la hermana Lorena, declives en nuestras vidas. Comienzan a nuestra vida con comenzarse a degradar, porque desde un momento que usted decide por el mundo y no por Dios, ya ha puesto eso primero que Dios. Así sea con su papá, así sea con su mamá, así sea el momento más alegre de la vida, ya usted está cayendo en una situación de declive, porque Dios es primero. Y eso nos lo enseña la palabra. Cuando hablamos de la primicia, enseñamos que Dios es primero. Y todo el mundo dice que Dios es primero. Pero cuando nos toca poner a Dios de primero, no lo hacemos. Entonces, es como algo contradictorio. Pero Dios debe ser primero en nuestra vida. Y cuando nos toque el momento de demostrarlo, es allí donde Dios lo va a ver. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora, culminando esta sexta promesa, viene la séptima. Y ya Dios ha venido anunciando la promesa del año 2023. Lo que pasa es que de repente usted no la ha captado, pero ya Dios lo ha venido diciendo hasta en profecía. Y ya Dios nos ha venido dando, ya Dios me la ha dado. Pero cuando Dios habla en profecía, cuando Dios pasa para acá, ya Dios tiene rato anunciando la promesa del año 2023. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta. Pero ya Dios la viene anunciando en esta casa. Cuando yo se las dé, ustedes se van a dar cuenta de que Dios la ha venido dando en este año. La promesa del año 2023. Esta promesa vino en un tiempo donde las iglesias comenzaron a desfallecer. Muchas iglesias comenzaron a cerrar. Había mucho miedo por predicar la palabra, porque teníamos miedo, muchas personas tenían miedo de que le fueran a cerrar la congregación, de que lo fueran a encerrar por estar predicando la palabra. Otros tenían miedo no de eso, sino de que se fueran a contagiar. Era un momento difícil, las iglesias se estaban quedando vacías, pero Dios vino con una palabra de multiplicación. Dios vino con una palabra de multiplicación. La iglesia quedando vacía y Dios viene hablando de multiplicación. ¿Cuántas iglesias no cerraron? ¿Cuántas congregaciones no se cerraron? ¿Cuántos pastores no partieron con el Señor?
¿Cuántos hermanos no partieron con el Señor? Parecía que más bien de multiplicación, parecía más bien que era de resta, porque los cultos no eran los mismos en todo lugar. Las personas que hacían culto tenían que marcar cierta distancia. Todo el mundo no quería congregarse. Muchas personas se levantaron a los pastores que podían hacer culto porque no tienen la misma fe, no tienen la misma dirección, no tienen el mismo lineamiento. Y entonces dicen, bueno, el pastor dice que hay que congregarse, pero yo no me voy a congregar porque yo tengo que cuidar a mi familia y esto y aquello y lo otro. Tantas cosas que vino a este mundo. La iglesia pasó a un momento de persecución. ¿Por qué de persecución? Porque esto vino para perseguir a la iglesia, para que la iglesia se dejara de congregar, para que la iglesia disminuyera, para que la iglesia menguara, para que fuéramos menos. Esto vino para perseguir a la iglesia, para que la gente perdiera su fe, para que la gente perdiera su esperanza, para que la gente no se congregara. Las iglesias estaban vacías, pero el Dios de los cielos, el que había hablado en el 2021, pero el que había hablado también en el 2019, 18, 17, venía con una palabra en este año 2022 de multiplicación de una iglesia. Oh, gloria al Señor. El tiempo, hermano, Ciudad de Luz es un milagro de Dios, porque no hubo mayor crecimiento en la iglesia Ciudad de Luz, sino en el tiempo del 2022. Fue cuando la iglesia creció de aún mayor. Fue el año que la iglesia creció más. Mientras había disminución en otros lugares, Ciudad de Luz comenzó a crecer. Las personas venían a los cultos y se quedaban en la iglesia. Les gustaba el lugar, sentían la presencia de Dios. El quebrantamiento estaba en ellos. La presencia de Dios comenzó a transformarlos. Hoy no son los mismos. Hoy usted está viviendo algo que Dios prometió para tu vida. Lo que Dios prometió para tu vida es multiplicación. Alguna oportunidad habíamos llegado casi a 100 personas, pero luego llegamos como a 60. A veces los cultos en la Coromoto, hermano, era un lugar terrible la Coromoto, hermano. Es un lugar de, digamos, donde viven mayormente adultos mayores. O sea, porque los hijos se casaron, se hicieron su familia y se fueron y quedaron los padres, quedaron los ancianos. Es un lugar de adultos mayores. Ahí usted no ve gente en la calle, hermano, eso es solo que usted ve por allí. Y yo quería salir de ese lugar. Yo en alguna oportunidad hablé con los líderes y le dije, yo quiero salir de este lugar. Yo quiero ir a un lugar fructífero, donde la palabra crezca. Yo quiero ir a un barrio donde la gente tenga sed de la palabra, donde la gente quiera venir y buscar a Dios, que la gente tenga hambre y sed del Señor. Porque ahí la gente, hermano, gustaba predicar y que se congregaba. Usted ve los hermanos de Ciudad de Luz, la mayoría de los hermanos de Ciudad de Luz viven en otros lugares, no viven aquí precisamente en Guasimán. Los de Guasimán son alrededor de pocas personas, pero Ciudad de Luz es personas que viven lejos. Así era en la Coromoto. Personas que vivían lejos, que no importaba la distancia, pero que Dios venía y los sembraba en ese lugar. Personas que viven en otros lugares. Y eso nos está enseñando que no importa la distancia para congregarse, cuando verdaderamente se quiere servirle al Señor, cuando se ama al Señor. Hay personas que viven muy lejos, hermano, muy lejos, y vienen a la iglesia, y vienen a la casa del Señor y se congregan en la casa del Señor. Y a veces son las primeras personas que llegan a la casa del Señor. Es tremendo. Pero esta promesa vino para impactar y sacudir la iglesia. Porque cuando el Señor nos hablaba, vino una palabra para sacarnos de la esterilidad. Para sacarnos de la esterilidad que estábamos en aquel tiempo. Una esterilidad de que no había multiplicación. Había ambientes estériles. Pero comenzó el Señor a quitar la esterilidad de Sara. Comenzó el Señor y se acordó de Sara y quitó la esterilidad. Y puso un vientre fértil. Y cuando le decía a mis hermanos, yo no se lo decía a la iglesia abiertamente, porque la iglesia siempre decía, no, esto lo va a dar Dios, y aquello, y lo otro, y lo otro. Y yo quería eso. Yo quería un lugar donde la gente quisiera. Ellos lo saben. Ellos lo saben.
Yo en algún momento viví en Guasimán. En algún momento yo viví en Guasimán, como a 2 calles de acá. La hermana María Teresa, la vecina mía, ¿te acuerdas, María Teresa? Ahora me amas. Es un amor. Dios te bendiga, María Teresa, te amamos mucho. Nos agrada. Fíjense. Y me llaman y me dicen, salió un terreno en Guasimán. Hermano, yo de donde salgo no me gusta regresar. Yo de donde salgo no me gusta regresar. Y decía, Guasimán, Señor, me la pusiste difícil. Yo le digo, ya, vamos a esperar a ver si sale otro. Vamos a esperar a ver si sale otro. Y pasa el tiempo y no sale otro. Después le dije, bueno, Señor, me ganaste. Llamo al hermano y le digo, si tienes que dejar mi carro en forma de pago, déjalo. Pero compra el carro. Y nosotros fuimos a ese lugar, no se dejó. Porque el propósito de los pastores salir de Ciudad de Luz fue hacer un dinero para comprar ese terreno que estaba ahí. Cuando se cumplió ese propósito, nosotros nos vivimos. No fue todo, pero fue una parte. Pero esas son las cosas que hace Dios. Nosotros, lo digo para la gloria de Dios, hemos sido desprendidos con el Señor. Oh, mi carro estuvo aquí, hermano, yo no sé cuántos meses y era el carro del pueblo para la iglesia, para todo lo que era necesario. Oye, usted con un carro ahí parado y dice, wow, el Señor bendice al pastor con este carro, pero no se acuerda que el pastor dejó su carro como 8 meses al servicio del Señor. Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Eso recoges. Llegó el hermano y me dijo, no, para que no esté a pie, no vaya, porque yo tengo que llevar a mis hijos al colegio, a los maestros y en tapa, tengo que esperar lo que él salga, tengo que salir muy temprano de la casa. Y era rudo todo lo que estaba viviendo, porque no tenía el vehículo. Pero el Señor tocó a mi hermano y me prestó un carro. Ahí está ese carro. Pero ¿quién lo hace? El Señor. Pero lo hacemos para la gloria de Dios. Porque cuando tenemos que servir del Señor con los hermanos, lo hacemos de corazón y con alegría. No lo hacemos molestos ni bravos. Porque tengo que llevar a la hermana Milagro. Coño, que difícil. No es nuestra actitud. Para nosotros es un gozo servir al Señor. Y las hermanas que yo las colaboro cuando puedo, que ellos no saben, porque ellos saben la alegría con que yo voy con ellos cuando las llevo al Señor. Y la gloria es para el Señor. Porque Dios nos ha enseñado primeramente a sembrarnos nosotros. Muchas veces nosotros nos hemos sembrado en esta iglesia, nos hemos sembrado en esta casa, nos hemos sembrado para fructificar en esta casa, nos hemos sembrado nosotros mismos en esta casa, para que tú también puedas sembrarte en esta casa y puedas ser desprendido para la gloria de Dios. A veces estos temas a la gente le incomoda, pero el pueblo tiene que saber muchas veces que no todo es fácil, que hay un sacrificio. Hay un sacrificio. La pastora lloraba ya queriendo venirse. Yo no tuve mucho problema por la condición de la pastora ya, pero ella quería estar aquí porque ella amaba Venezuela. Yo sí me adapté un poco más, pero es difícil estar fuera de tu nación. Es un precio que uno tiene que pagar. Cuando tú te vas de tu nación y dejar lo que tú conoces por un propósito de Dios, porque cualquiera decía, no, pero los pastores se están dando vida. De lunes a lunes trabajábamos hasta las 8 o 9 de la noche. De lunes a lunes trabajábamos. Pero todas estas cosas las permite el Señor para enseñarnos a nosotros. Pero hoy las hablamos abiertamente porque no. Yo no lo digo para que usted se sienta mal, yo lo digo para que usted se goce con lo que se goza. Para que seamos nosotros amorosos.
Porque hay que sembrar primero para ver. Si tú quieres la multiplicación, yo te estoy hablando de multiplicación. Si tú quieres multiplicación, tú tienes que sembrar. Tú tienes que sembrar tu campo, tú tienes que sembrar tu semilla. Tú tienes que levantarte de temprano de mañana y sembrar tu semilla. Echa tu pan sobre las aguas, dice el libro de Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas. ¿No lo dice así? Que cuando pasara el tiempo lo hallarás. Echa tu pan, reparte a 7 y aún a 8, dice la Escritura. Pero las personas que quieren ver multiplicación, las personas tienen que sembrar su semilla. Hoy nosotros estamos recogiendo, pero porque hemos sembrado, y la gloria sea para el Eterno. Pero si has sembrado con lágrimas, pero con regocijo también se recoge. Hay un tiempo que sembramos con lágrimas, sí, es cierto. Muchas veces sembramos con lágrimas, muchas veces sembramos con la escasez del pasaje, muchas veces sembramos con dificultad en el hogar, muchas veces sembramos con escasez, muchas cosas de calzado, aún hasta de ropa. Estamos sembrándole al Señor, pero llegará el momento que te tocará recoger. Llegará el momento que te tocará la bendición. Muchas veces Dios te tiene en alguna condición y es algún proceso viendo tu fidelidad. Pero Dios no puede soltarte las bendiciones así por así, si primero tú no le has mostrado un tiempo de fidelidad en medio de las circunstancias, en medio de la escasez, en medio de la prueba. Porque para ver multiplicación hay que sembrar. Si tú quieres ver multiplicación, si tú quieres ver este año de multiplicación y de bendición, tú tienes que sembrar en tu ministerio. Tú tienes que sembrar horas de ayuno en tu ministerio. Si tú quieres ver tu ministerio multiplicado y prosperado, tú tienes que sembrar e invertir en ese ministerio que Dios te ha entregado. En esa vida que Dios te ha entregado, tienes que sembrar si tú quieres ver. Pero hay personas que quieren recoger donde no han sembrado. Hay personas que quieren recoger donde no han sembrado. ¿Cuál es hay un concepto para la locura? ¿Y sabe cuál es el concepto para la locura? Hacer algo y esperar un resultado diferente. Hacer algo y esperar un resultado diferente. Y a veces nosotros somos así. Si yo llego y siembro odio, si yo llego y siembro rechazo, menosprecio, pero yo quiero el resultado, que la gente me ame, que la gente me aprecie, que la gente me estime, que la gente me valore, que la gente me respete. Entonces, eso es el concepto de la locura. ¿Por qué? Porque estoy esperando un resultado diferente a lo que yo estoy haciendo. Si yo siembro trigo y estoy sembrando la palabra y estoy sembrando el trigo del Señor, estoy sembrando el trigo del Señor, yo no voy a recoger cizaña. Yo estoy sembrando trigo para tener multiplicación de trigo. Si yo estoy sembrando papa, yo tengo que cosechar papa, porque yo no voy a cosechar zanahoria, yo no voy a cosechar ají. Pues yo estoy sembrando papa. Entonces, si tú quieres resultados diferentes, tú tienes que sembrar lo que tú quieres ver. Lo que tú quieres ver en tu vida, lo que tú quieres ver en tu casa, los resultados que tú esperas. Entonces tienes que hacer conforme a lo que tú esperas ver. Si tú quieres ver resultados en tu ministerio, obviamente tienes que levantarte en la madrugada, porque no hay mejor oración del creyente que la madrugada. La madrugada da la oración de la unción, porque es el momento donde las personas están durmiendo. ¿A quién les gusta dejar un momento de sueño, de relajamiento, de sacrificarse? Casi nadie. Las personas cuando tienen tiempo en el Señor es cuando vienen a hacer esto, pero cuando son nuevos les cuesta hacerlo, porque quitarse el sueño para sacrificarte, para orar por fulano, por mengano, por futanejo, pero es un esfuerzo que luego traerá resultados positivos. Luego traerá resultados. Porque dijo el salmista que lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Con regocijo segarán.
Y si tú quieres ver resultados positivos, entonces comienza a sembrar lo que debes sembrar. Eso es igual en el matrimonio. La esposa es como una planta. El hombre la riega, el hombre la siembra, el hombre le da amor. ¿Y qué espera? Que le saque flores hermosas, que fragancia, que tenga buena fragancia. Pero no sembramos en el matrimonio. La gente siembra en el matrimonio quizás contienda, quizás siembra sospechas, celos. Fulano no puede hablar con Mengano. Hay gente que todavía tiene la mentalidad del mundo. Hay gente que siembra celo. Porque estabas hablando con fulano, ¿qué hacías tú hablando con fulana? Y esas cosas pasan. Pero ¿qué acontece después? Tiene un matrimonio de inseguridad, de desconfianza, de irrespeto. Pero nosotros sabemos qué tenemos y a qué nos debemos. Cuando nosotros conocemos lo que tenemos, no tenemos esas cosas. Porque tenemos que saber sembrar. Si usted siembra en la casa del Señor, usted va a recoger en la casa del Señor. Si usted cosecha en este lugar oración, si usted cosecha en este lugar, usted va a recoger bendición. Usted vieron los hermanos que en el domingo pasado se dio el anuncio de que Dios nos honró a un nuevo cargo, porque eso fue una siembra. Eso fue un tiempo de fidelidad. Ese fue un tiempo de esfuerzo, donde había necesidad, donde había escasez, pero ahí estaban sirviéndole al Señor, sirviéndole con fidelidad. Dios honra a las personas porque Dios honra a los que le honran. Y esta palabra viene para que nosotros aprendamos que no solamente las cosas vienen porque oye, Dios es bueno. No, las cosas vienen también porque hay una siembra para Dios. Este año nosotros sembramos en esta casa. Mientras otras iglesias cerraban, nosotros estábamos sembrando la semilla. Mientras otros lugares no tenían fe de que los iba a contaminar el COVID, nosotros estábamos confiando de que estábamos en un pacto. Nosotros hoy estamos recogiendo lo que un día sembramos en este lugar. Nosotros hoy estamos recogiendo hoy. Y eso es lo que acontece. Gloria al Señor. No es casualidad, sí, fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo de nosotros. Y ustedes con nosotros creyendo la palabra que se le estaba dando desde este lugar. Pero hoy tú quieres sembrar para recoger en abundancia. Tienes que sembrar abundantemente. ¿Qué dice Gálatas? El que sembró escasamente segará. Pero el que cosechó abundantemente segará. Hoy, al día de ayer, ustedes hicieron algo muy hermoso. Eso es siembra. Eso es siembra lo que hicieron el día de ayer. El día de ayer ustedes sembraron. Porque ustedes decidieron ser bendición. Ustedes decidieron ser bendición para sus pastores. Porque yo puedo decidir ser bendición para mi hermana o no ser una bendición para mi hermana. Pero ustedes decidieron ser bendición para sus pastores. Y los bendijeron, alegraron su vida, alegraron su corazón. Fue un momento especial. ¿Qué acontece? Ustedes sembraron alegría. Sembraron. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tiempo también se recoge amarguras. También cosechamos muchas otras cosas. Traiciones, desprecios, señalamiento. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es el pastor que pueda decir, oye, de mí nunca han hablado, de mí nunca han murmurado? Ninguno. Pero el pastor tiene que estar firme. El pastor tiene que estar alegre y contento. El pastor siempre tiene que tener una buena cara para ti. El pastor siempre tiene que tener un buen mensaje. El pastor no puede desanimarse porque fulano está hablando mal, porque Miguel está hablando mal, porque me están mirando mal. Pero llega el momento que recogemos lo que hemos sembrado.
recogimos lo que hemos sembrado. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Tú tienes que provocar al Señor que te suelte una palabra. Tú tienes que provocar al Señor que te suelte una palabra. Hoy estás cosechando tu casa, lo que estuviste sembrando, porque entendiste que ese no era el camino y comenzaste a sembrar. Y comenzó a sembrar. Comenzó a sembrar. La gloria sea para Dios, pero comenzó a sembrar. Y Dios se glorifica en eso. Porque la siembra, hermano, el que siembra, siembra con amor. No todo el mundo puede sembrar una planta. No todo el mundo puede sembrar. Mira, hay gente que siembra cosas y no se les da. Hay gente que saca una planta de un lugar para otro lugar y se le mueren. Pero hay otros que la agarran con una y la siembran en otro lugar y la planta permanece. No se muere, no se marchita. Ese es Dios. El único que puede trasplantar una planta es Dios, porque a Él no se le muere. Porque Él la hace en su voluntad y Él la saca de un lugar y la lleva para otro. Dios es el único que puede trasplantar una planta. Él es el único que puede sembrar. Dios es el único que puede sembrar de un lugar a otro lugar. No todo el mundo siembra, porque para sembrar hay que sembrar con amor. Se siembra con amor. Se siembra con alegría. Se siembra con gozo. Se siembra con alegría. Para que la palabra, para que el Señor pueda dar esa bendición que tanto estamos esperando. Este es un año que viene de multiplicación. No solamente en las ovejas, en nosotros. Porque viene un tiempo mayor de multiplicación. Porque Dios lo ha prometido para esta casa. Y no nos vamos a alegar, porque vamos a hacer una mega iglesia, porque no es el propósito. El propósito no es que haya 1000 personas y 1000 personas estén perdidas. El propósito es que las personas vengan y las personas tengan un encuentro con el Señor. Las personas tengan un encuentro con el Espíritu Santo, que ellas puedan tener una transformación. No es el hecho de tener una iglesia o una mega iglesia multiplicada, pero personas perdidas, pendientes en otras cosas. La idea es que las personas tengan el temor reverente a Dios, que las personas amen a Dios, que las personas vengan para el culto y amen estar en el culto, amen la casa del Señor, que ellos vengan sedientos por una palabra, que ellos vengan sedientos por un mensaje del Señor. No le estoy hablando de ese tipo de multiplicación irresponsable. Le estamos hablando. Usted se ha dado cuenta que personas que han llegado acá no pasan. Hay personas que se van para otro lugar y ya los ponen a ministrar. No tienen visión. No tienen visión. Ni respeto por el altar, ni respeto por el Señor. Ponen a cualquiera, no le importa cómo van. Si van en pecado, si van en esto. No, tú canta. Y eso es bueno. Entonces, eso es bueno. Y usted se ha dado cuenta que nosotros hemos crecido, la gloria sea para Dios, sin vender la verdad. Porque el Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la venda. Nosotros hemos crecido sin necesidad de vender la verdad, hablando la verdad. Los hermanos se han acostumbrado a recibir la palabra de verdad. Ustedes se han acostumbrado a recibir la palabra de verdad. Ustedes están ministrando allá afuera y se están fogueando allá afuera, allá en Cuartelito, allá en Zapana, se están fogueando en el hospital, pero llegará el momento que Dios lo va a utilizar en otros escenarios. Pero ese es el proceso de parte del Señor, donde el Señor comienza a madurarte, a procesarte, a hacerte crecer. El Señor te enseña a dar una palabra. Pero aquí hemos estado creciendo sin vender la verdad. Y ese es el propósito de Ciudad de Luz para este año. Seguiremos predicando la verdad sin venderla. Y esta iglesia se va a llenar más. Dios nos está enviando mucho más porque sabe que ya no cabemos en este lugar. Entonces, bueno, pero vamos allá donde vamos a crecer aún mayor. Y tú serás parte de esa promesa. Porque Dios no tiene vientre estéril en Ciudad de Luz.
Dios ha dicho a través de su ungida que Él va a usar tus manos, que las personas van a recibir la palabra allá afuera, que va a haber arrepentimiento. Dios ha dicho que a través de la adoración iba a libertar. Dios está diciendo esto y hermano, yo lo estoy creyendo. No solamente lo estoy diciendo, lo estoy creyendo. Que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Cuando se le aparece el Señor a Abraham, le dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, quiero decirle que se le apareció el Señor, no sé si fue el ángel de Jehová, porque más abajo en algún texto dice, y subió de su presencia, o sea, que era alguien que estaba con Abraham. En alguna oportunidad venían dos caminantes y sentaron con Abraham y caminaron, y comieron, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. En esta oportunidad también alguien se le apareció, dice, se le apareció. O sea que literalmente lo vio en forma de ángel. El ángel de Jehová, no lo sé, pero se le apareció, dice. Era de edad de 99 años. Primer punto, Dios nos ve tus limitaciones. Dios nos ve tus limitaciones. Yo quiero ayudarte en esta mañana a que Dios no ve tus limitaciones. Quizás usted dice, bueno, pero yo lo que tengo es un sexto grado, o yo nunca fui a la universidad, o quizás yo soy una persona mayor de edad, o quizás a mí me cuesta caminar porque ya no camino. Dios no ve tus limitaciones. Dios no ve tus limitaciones. La presencia de Dios, tú puedes portar la presencia de Dios y de tu boca salir una palabra ungida. Una palabra llena del poder de Dios, que quebrante el corazón. Dios no está viendo tus limitaciones. ¿Por qué? Porque Abraham era de 99 años y tenía limitaciones. ¿Y usted tiene limitaciones? Yo las tengo. Todos tenemos limitaciones. Pero por eso Él es Dios, porque Él no tiene limitaciones. Entonces Dios nos está diciendo en esta hora que el Dios que no tiene limitaciones, para Él no hay imposible para Él. Para Él no fue imposible darle la casa a mi hermana, darle la casa al que la está esperando. Solamente que Dios tiene un tiempo específico, un momento oportuno para bendecir a sus hijos. En un tiempo de madurez, en un tiempo de proceso, Dios suelta lo que va a soltar. A veces Dios no retiene las cosas porque Él quiere retenerlas, sino porque es un tiempo exacto y perfecto de Dios. Cuando logró entender, Dios soltó la bendición. Pero Dios no tiene limitaciones. Yo no sé cuál sea el problema que usted esté pasando en este momento. Quizás el problema más común sea el de las finanzas. Que usted esté esperando unas finanzas, que usted no tiene finanzas. Pero déjame decirte que esa situación de la finanza ha venido también para demostrarte que tú no dependes de un trabajo, para demostrarte que tú tampoco dependes de fulana o de vengano que te esté depositando. Eso también ha permitido Dios para demostrarte que tú dependes de Él, que su mano nunca se ha cortado para redimir, que siempre la mano de Dios ha estado ahí para fortalecerte y para proveerte. O sea que tú eres testigo de que Dios es un Dios que hace ver su gloria todos los días. Somos testigos, hermanos, del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántas limitaciones? A veces tú piensas que tú necesitas dinero, pero la hermana no necesitó dinero para la casa, necesitó fue creer y fe. Ella lo necesitó. ¿Sabe lo que ella necesitó? Lo que tú necesitas. A Dios. A Dios. Tú lo que necesitas es a Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú tienes que levantarte a creer que el Dios de los cielos nos prosperará. Que nosotros, sus siervos, nos levantaremos y también edificaremos. No solamente la casa del Señor, sino también nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio. Tú tienes que levantarte a creer. Las limitaciones vienen para que Dios se pueda glorificar. Vamos a suponer Jonathan. Vamos a darle una vuelta a Jonathan. Y Dios le da una vuelta a Jonathan. Oye, Jonathan tiene la nevera full, tiene el escaparate lleno, tiene todo, tiene esto. Oye, pero ¿qué le puedo dar? No le hace falta nada. Él mismo se puede suplir sus necesidades.
Por eso Dios permite escasez en nuestras vidas, para que siempre veamos para arriba, para que no nos engrandezcamos, porque dice Efesios capítulo 2, verso 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que diga, no, porque yo pude hacer esto, porque esto, hermano, Dios te demuestra que Dios es Dios. Por eso Dios es Dios, porque Dios se glorifica en tu debilidad, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que Él se glorifica en su debilidad. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque Él citó al profeta diciendo, diga débil, fuerte soy. Por eso tú necesitas al Dios que no ves, pero necesitamos confiar en Él. Yo no sé si aquí hay personas que están confiando en el Señor porque le va a dar unos estrenos. Está confiando para los estrenos. Y nosotros no pensamos en eso. Yo sé que si Dios se lo da, no va a ser como un estreno para una fecha. Porque no es así. Nosotros no estamos pendientes del mundo. Ese no es nuestro estilo de vida. Oye, usted dirá, oye, el pastor está estrenando, sí, una chaqueta de mi cumpleaños. Me la regalaron de mi cumpleaños. Pero yo no voy a esperar el 24 de diciembre, porque si Cristo viene, se queda la chaqueta libre. No voy a esperar un regalo de cumpleaños, porque el Señor es bueno. Como dice la palabra en Isaías, de ti comprar sin dinero vino y leche. Tú lo que necesitas es a Dios. Sí, tenemos limitaciones, es verdad. Abraham tenía limitaciones, pero contaba con el Dios Todopoderoso. Tú cuentas con el Dios Todopoderoso, aleluya. Contamos con el Dios Todopoderoso. No estás solo, no estás sola. Tú puedes confiar, tú tienes quien te oiga. Hay gente que no tiene a alguien quien le pueda escuchar, pero tú tienes quien te puede oír en las noches, en las madrugadas. Tú tienes quien escuche tu oración, tu súplica. Tú no estás sola. Aquella viuda, ella iba casi a aquel juez y le pedía que le hiciera justicia. Y aquí hay jóvenes. Tú eres más fuerte que una viuda. Estás en tu juventud, tú también eres. Tú eres joven, ¿verdad? En tu juventud. Yo también soy joven. Aquí nadie va a decir que es viejo. Pero era una anciana, una viuda. Aquí ya vemos jóvenes. Aquí ya vemos jóvenes. Aquella era una mujer viejita. No tenía. Y ella no se rindió. ¿Se va a rendir usted? ¿Se va a rendir usted? Si tiene a Dios Todopoderoso. Ese juez era malvado, malo. Pero usted tiene un Dios Todopoderoso, amoroso. A un Dios, aleluya, que le ama. No se rinda. Confía en el Señor. De repente usted dice, bueno, pero yo quiero pintar la casa. Bueno, píntela, porque oye, de verdad hay que pintar la casa, no hay que dejar que se deteriore, hay que dejar, a Dios le gusta que uno esté lo limpio, que uno esté en las cosas buenas. Bueno, píntela. Usted no lo está haciendo por diciembre, porque usted tiene que hacer mantenimiento de su casa. Y usted confía en que Dios le va a ayudar a poner su casa bonita, pero no el arbolito, ¿no? Si le llevo a la casa y tiene el arbolito, ay, hermano, Dios me lo bendiga. Bueno, no le voy a decir nada. Soy usted. Pero hay personas que de repente están esperando, oye, quiero acomodar la casa, porque eso pasa, hermano. Pero no tengo, bueno, no importa. De eso se trata, Dios sí tiene. De eso se trata, Dios sí tiene. No importa que tengas limitaciones, porque para eso Dios nos llamó. Abraham tenía 99 años. Dice aquí que cuando él se postró en tierra se echó a reír. Pero se echó a reír de la noticia. Después le explicó eso. Vamos al otro punto. ¿Cuántos tienen limitaciones? Amén. Yo tengo limitaciones, pero tengo un Dios Todopoderoso. Tengo limitaciones, sí las tengo, pero tengo un Dios Todopoderoso. Gloria al Señor.
El segundo punto, Dios quiere tener un encuentro contigo. Dice, cuando le apareció y le dijo, Dios quiere tener un encuentro contigo. Los que recibieron a Jesús como Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Jesús en su vida y no ha tenido un cambio transformador, un encuentro con el Señor, usted tiene que preguntarse. Usted tiene que preguntarse si usted ha nacido de nuevo. Pero el que tiene un encuentro con Cristo, cambia. Mateo tiene un encuentro con Jesús. Pasando Jesús de allí, llega un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo más nunca fue el mismo. Mateo era un publicano, era un hombre que cobraba los impuestos. La gente odiaba a los publicanos porque ellos se enriquecían de una manera injusta. Pero Jesús, lo que el mundo desprecia, él lo recoge. Mateo, todo el mundo me desprecia, pero yo te amo. Sígueme. Y Mateo le siguió. Dime si Mateo no tuvo un encuentro con Jesús. Mateo tenía dinero, era un publicano, un cobrador de impuestos. Tenía dinero para dejar su estatus, su posición, para ir a donde le cayera la noche, para comer de las ofrendas que le daban por allí, de algo por allí, dejar todo eso para seguir a un tal Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Por eso cuando las personas llegan a la iglesia y reciben al Señor como Salvador y no se van, sino que pasaron ese día y más nunca los vimos, no, eso no tuvieron, pero lo que se quedan y quieren agradar al Señor y quieren agradarle a Él y buscarlo, eso han tenido un encuentro, porque quieren una transformación. Hay personas que vienen y dicen, oye pastor, porque a mí me ha pasado, pastor, oye, yo quiero cambiar. Me está aconteciendo esto, tengo esta lucha. Dios lo está transformando. Hay algo bueno. ¿Sabes qué es lo bueno en esa persona? Que él está preocupado de que tiene fallas, de que no quiere ser el mismo. Y cuando la persona está preocupada de que no quiere ser más el mismo, entonces Dios está con la persona. Dios está con esa persona, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie cambia porque quiere cambiar, es Dios mismo que le pone el deseo de ser diferente, porque comenzó a llegar el temor en su corazón. Si eso te está pasando, es que Dios está tratando contigo. Si te está aconteciendo de que quieres cambiar, de que ya no quieres ser la misma, de que hay algo que siempre, oye, caes en esas circunstancias y eso te causa aflicción, te causa dolor y que a veces te molestas contigo mismo, quiere decir que Dios está tratando contigo. Quiere decir que Dios está tratando contigo para que haya un cambio en tu vida, una transformación. El problema es cuando nosotros hacemos algo. Ay, se me escapó una mentirita. Ay, no importa, se me quita. Pero la persona dice, ay Dios mío, cuando hay personas que le fallan al Señor, hermano, y es como que terrible, se siente mal. Hay personas que no sienten, como dicen por ahí, ni coquito, no sienten nada. Está como el chiste del pollito. ¿Qué pollito que siente? Nada, no siento nada, no sienten nada. Pero hay personas que le fallan a Dios. Oye, hermano, les duele fallarle a Dios. Se sienten mal. Y hasta que no vienen y hablan con uno, oye, pastor, mira esto. Se sienten bien después. De eso se trata. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Y eso es lo que quiere Dios. Y de esta manera sí podemos recoger bendición, porque es lo que quiere Dios. De esta manera usted va a recoger bendición. Fíjense ahora. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús. Quisiera leerte la lectura, está en Lucas 8, 26 al 39. Pero el endemoniado gadareno era un hombre que estaba poseído de demonios, enajenado completamente. O sea, no estaba él en sí. Y era tanto lo endemoniado que estaba, que dice la Escritura que él rompía los gritos, rompía las cadenas, se golpeaba con las piedras, se rompía.
¿Qué aconteció cuando vio a Jesús? Para resumirle la historia, quería seguir a Jesús. Quería seguir a Jesús. Quería seguir sus pasos. Quería ser su discípulo. Pero Jesús no se lo permitió. Él le dijo, ve a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Una de las características de conocer cuando hemos tenido un encuentro con Dios es que queremos seguir a Jesús. Mateo siguió a Jesús. Esa es la característica. Queremos seguirlo. Queremos parecernos a Él. Mira todo lo que sembró nuestro Señor Jesucristo en su nación. Dice la palabra en el libro de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ¿qué aconteció? Él estaba sembrando. Él estaba sembrando, se paraba en las madrugadas, oraba. Cuando iba a nombrar sus apóstoles, dicen que oró toda la noche. Él estaba sembrando. Pero ahora Jesús está recogiendo. Hasta el último momento sembró. Pero ahora Él está recogiendo. Hermanos, tú eres parte de la cosecha de que Jesús sembró un día en tu vida. Jesús está recogiendo lo que un día sembró en ti. Amor, misericordia y perdón. Gracia. Hoy el Señor recoge hoy las alabanzas y las adoraciones de lo que un día Él sembró. Mientras lo despreciaron, mientras no lo aceptaron, mientras lo vituperaron, lo maldijeron, lo crucificaron, hoy nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre y está recogiendo hoy su cosecha. Pero Él sembró multiplicación. Él sembró. ¿Qué aconteció? El gadareno recibió la gracia del Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. A Abraham se le apareció el Señor. Abraham tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, tanto que en todo lugar donde iba levantaba un altar. Él había escuchado la voz de Dios. Abraham no era cualquier persona. Después de oír a Dios, la voz del Eterno, que se le aparezca el Eterno, Abraham iba a seguir siendo el mismo. Abraham no era el mismo. Abraham era un hombre de fe. Hablar con esos hombres era tremendo, porque ellos venían con historia de sus ancestros que pasaban de generaciones en generaciones. Abraham tuvo un encuentro con el Señor. Se le apareció. Otra persona que se le apareció al Señor. Gloria a Cristo, vive. Gloria a Dios. Aleluya. Zaqueo. Estoy hablando del Nuevo Testamento porque en el Antiguo también hay mucho. Moisés, pero no te vamos a hablar. Quiero hablarte de Jesús, de la multiplicación de Jesús, de esta multiplicación de Jesús. Nosotros somos esa multiplicación de Jesús. Esta iglesia es la multiplicación de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El hombre era riquísimo. Era riquísimo. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Eres hijo de quién? De Abraham. Tuvo un encuentro Zaqueo con el Señor. Su actitud, tuvo un encuentro con el Señor. Y eso le aconteció a Abraham. Abraham habló con el Eterno, habló con nuestro Dios, y Dios lo bendijo y le dio una promesa de multiplicación. Le dio una promesa de multiplicación, y esa promesa hoy en día está vigente, porque Él le dijo: en ti serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que cuando usted y yo llegamos por una promesa de multiplicación que Dios le dio a Abraham.
Nosotros estamos aquí por una promesa de multiplicación. Y hoy Dios está marcando un punto hoy, de que hoy Él está marcando este día. Porque Él está diciendo, este es el tiempo de multiplicación. Del crecimiento de tu vida, del crecimiento de tu casa, del crecimiento de esta casa, de la multiplicación de esta casa. ¿Por qué hoy Dios habló antes de la prédica? Son 6 prédicas con esta. Y Dios no había interrumpido la prédica nunca con una profecía, pero hoy Dios habló. Terminando la 6ª promesa para marcar este día. Amén. Pero Dios no hace nada sin un propósito. Dios todo lo hace con propósito. Y tiene un propósito. Por eso, esta palabra de multiplicación es para ti. Esta palabra de multiplicación es para ti. Si tú eres un hombre de fe y si tú eres una mujer de fe, tú sabes que Dios está hablando de lo espiritual, pero tú sabes que Dios no se limita únicamente a lo espiritual. Si tú eres de lo que simplemente dice porque Dios, para lo espiritual, porque somos invisibles, porque no comemos, porque no nos vestimos, si tú eres de lo que piensa que todo es espiritual, entonces será espiritual únicamente. Pero yo te veo. Tú eres un cuerpo que necesita mantenimiento. Eres un templo que necesita mantenimiento. Pero si tú eres de lo que piensa que únicamente Dios cuando habla es espiritual, entonces Dios nunca hubiera hablado estas palabras. Pero yo no voy a limitar. Las limitaciones las tengo yo, pero Dios no las tiene. A Dios, si quiere bendecir tu negocio conforme a lo que dijo nuestra hermana, y tú escuchas el consejo profético, porque esto es profético desde este tal, si tú recibes el consejo, entonces tú tienes que saber que por la profecía más segura, tú eres prosperado y bendecido. Porque tú estás escuchando la palabra y la estás recibiendo con fe y la estás poniendo por obra y ella tiene resultado, porque Dios, si vamos a hacer algo y no tiene resultado, yo me voy, hermano. Yo abandono. Porque si esto no tiene resultado, yo abandono. Pero no estoy hablando por el resultado material o financiero, no. Sino que esto es de resultado. Esto es de resultados. Porque Dios llamó a Abraham y él le habló, y Abraham no fue más nunca el mismo. Usted ha leído el capítulo 13 de Abraham, de Génesis, perdón. ¿Qué dice en el libro de Génesis? Que Abraham era riquísimo. Y también Lot, que andaba con el libro. Eso es lo que dice. También Lot, o sea que hasta Lot fue prosperado y bendecido por la promesa que cargaba Abraham. Lot fue prosperado y bendecido. Dice que altercaban los pastores de Abraham y los pastores de Lot, o sea que hasta él agarró esa gran bendición. Pero hay gente que simplemente piensa que todo es espiritual. No es así, hermano. No es así. Porque tiene que verse la gloria de Dios. 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 Cuando nosotros comenzamos a fallarle a Dios y nos metemos en problemas, Dios nos procesa y tiene que corregirnos. A veces las personas no han salido de un proceso y vuelven a fallar. Y se les alargan los procesos. A veces no es la culpa, no es de Dios. A veces somos nosotros que incurrimos en fallas. Consecuentemente, hay una falla que incurrimos en ella y Dios tiene que limpiar.
Pero no es que Dios no bendice. Son personas que incurren en fallas. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí hay un tiempo de multiplicación. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú la vas a ver. Saulo tiene un encuentro con el Señor. Dice que respirando aún crueldad, pidió carta a los líderes del Sanedrín para perseguir a los judíos, para perseguirlos, respirando aún crueldad, iba tras de ellos. ¿Qué aconteció? Se le apareció una luz en el camino y el caballo con la luz relinchó, y entonces él cae del caballo. La majestuosidad cae en aquel lugar y escuchó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué aconteció? Saulo fue a un lugar y Dios habló a algún hombre del Señor llamado Ananías y le dijo: ve y órame por este hombre. ¿Tuvo un encuentro Saulo o no tuvo un encuentro? Porque cuando tenemos un encuentro hay una transformación en nuestra vida. El que mentía ya no miente más. El que era de repente, digamos, tenía un carácter violento, ya no es violento. El que era chismoso ya no es chismoso. El que era murmurador ya no es murmurador. El que es criticón ya no es criticón. El que era amargado ahora es cariñoso, amoroso, porque Dios transforma, porque cuando Dios viene a nuestra vida transforma, cambia nuestras vidas. El que era burlón ya no es burlón, ahora es respetuoso. La gente que llega al evangelio burlones, hermano, y todavía están en el evangelio con la burla. Burlones, escarnecedores, ya no son escarnecedores. El que era ladrón ya no es ladrón. El que era adúltero ya no es adúltero. El que era fornicario ya no es fornicario. El que era blasfemo, ¿quién es el blasfemo? Aquel que dice 10 palabras y de las 10, 20 son groserías. Ese es el blasfemo. Porque la persona que dice que blasfemar únicamente es decir algo fuerte, no únicamente. También blasfemia es groserías. Son blasfemos. A veces uno va por la calle y llegan esos niños y sueltan esas palabras. Yo no sé qué más. No tienen ni tamaño. ¿Dónde la escuchan? En la casa. A sus padres. Esos son blasfemos. A Dios no le gustan los blasfemos. El que era mentiroso ya no es mentiroso. Pablo cambió cuando tuvo un encuentro. ¿Quién era Abraham? Un hombre débil. Pero ahora era un hombre fuerte. Era un hombre vigoroso. ¿Por qué? Porque pudo dejar en estado a su esposa Sara. Y de esos ancianitos, venimos nosotros. No importa la edad que tú tengas, Dios tiene el poder para transformar tu entorno, tu vida. Dios tiene el poder. Tenemos que confiar en Dios, hermano. Porque si algo va a faltar ante la venida del Señor, y la venida del Señor está cerca, ¿qué es lo que va a hacer falta? Fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así dice el texto bíblico, ¿cierto? No recuerdo la cita. Fe. Entonces, tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos que creerle al Señor, que Él está con nosotros, que Él no nos defraudará, que Él no nos abandonará, que Él nos sostendrá, que Él nos proveerá. Confía en el Señor y decláralo. Aleluya. Ahora esta parte aquí tiene que ver con todo lo que hablamos, pero es la presentación. Dios se le presenta a él. Usted lo lee a él. ¿Cómo le dice cuando se le presentó a Abraham? ¿Cómo dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. La presentación. El Shaddai.
En nuestra Biblia dice todopoderoso, pero usted va en el original dice el Shaddai. Yo soy el Shaddai, el Dios todo. Mira la presentación que le hizo. Que se te aparezca a ti el Señor y te diga, mira, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué te está queriendo decir? No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Eso es lo que le está diciendo. El Todopoderoso, el Shaddai. Oh hermano, ¿por qué le dice esta palabra? Porque era imposible que Sara diera eso. Era imposible que Sara quedara embarazada. Fíjate que ella le dijo a Abraham, mira, acércate a mi sierva Agar para que pueda concebir y ella dé a luz en mis piernas y el hijo que tenga ella sea mío. Porque esa es la costumbre. Y Abraham hizo eso y nació Ismael, pero Dios le dijo, no, yo te voy a dar, pero de tu matrimonio. Por eso que el apóstol Pablo señala que nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Porque la esclava agarra hijo de esclavitud, pero la libre, que es Sara, da hijos de libertad. Y dice que Agar representa al monte Sinaí, pero que Agar representa a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, de donde venimos nosotros. O sea que de donde venimos nosotros no hay nada imposible. El Dios Todopoderoso. Esta palabra viene como promesa de multiplicación, que para Dios no hay nada imposible. Que aunque Venezuela esté pasando la circunstancia que esté pasando, aunque el mundo esté en la circunstancia que esté pasando, que estén rumores de guerra, que haya cuestiones de guerra, que haya cuestiones de invasión para Venezuela, que Venezuela está bloqueada, económicamente, que Venezuela está, no importa. Dios, el Todopoderoso, ha prometido un tiempo de multiplicación, para esta casa. Porque así como era imposible que Agar diera un hijo, es imposible en este tiempo que nosotros construyéramos, que nosotros hiciéramos, edificáramos, que nosotros hiciéramos tantas cosas. Pero contamos con el Dios Todopoderoso. Y la gente va a decir, wow, y tú remodelando tu casa, y tú haciendo eso. Pero hermano, acuérdate, eso es para el que quiere. Amén. Aplaude si quiere. Ese es para el que quiere. Pero esa palabra de presentación del Dios Todopoderoso que Dios nos dio este año 2022 es para que nosotros confiáramos, para que nosotros asumiéramos los retos. Dios nos está dando a entender que Él está con nosotros para los retos que vienen o que vinieron en este año. Aquellos que se atrevieron y se atrevieron a confiar en Dios, porque el que no arriesga ni pierde ni gana. Como aquel hombre que sucedió, la parábola de nuestro Señor Jesucristo de las minas. A un hombre le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero el que le dio 1 no quiso arriesgar. Llegó y me enterró. Pero ¿qué aconteció con el que tenía 5 minas? Él las multiplicó en 10. El que tenía 2 las multiplicó en 4. Pero el que tenía miedo llegó y la enterró. Por eso es para el que cree, Esto es para el que cree. Si tú crees, entonces tú vas a accionar por la fe y Dios va a respaldar. Es tu fe, no la incredulidad. Dios va a respaldar, es tu fe. Hay gente que se ha atrevido a hacer negocios, hermano, sin dinero. Cuando la pastora fue a hacer negocio con el carro, ¿cuánto llevaba en el bolsillo? Nada. Yo no tuve que vender el carro que tenía nada. Apareció el dinero y no sé cómo. Y ese milagro lo hizo Dios en tiempo de escasez, de necesidad. Porque para el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos, el Shaddai, no hay nada imposible. No hay nada imposible para Él. Y dirá, bueno, ¿por qué no tiene la casa? Dios lo sabe. Pero eso no me quita el sueño, porque yo sé que yo la tengo.
Porque yo le sirvo al Dios de la providencia. Dios ya se proveyó un cordero para mí. Dios en la providencia, ya Él me tiene lo que Él me tiene. Ya Él lo tiene, ya eso está diseñado, ya Él me lo tiene. Eso fue la primera promesa, el Dios providente de la providencia, ¿se acuerdan? Ya Él lo tiene preparado para mí. Y yo lo creo así. Ya Él se proveyó de cordero. Yo tengo un casa. Aunque de repente te diga, bueno, pero en mi fe yo la tengo. Dios me la dio. Es mía, porque esa tiene el diseño para mí. Y no me importa si tú tienes una o no la tienes, porque a mí no me gusta la casa de nadie, porque no es mía. No es mía. Me gusta lo que Dios me da. Y yo le estoy hablando con fe a usted. Yo estoy tranquilo, ni toco ese tema, pero yo sé que el Dios de la providencia ya se proveyó. Yo lo tengo. Lo que pasa es que Dios tiene y hace las cosas a su manera. Entonces, como les veníamos hablando, el Shaddai, el Todopoderoso, ¿qué hizo en este año? Multiplicó. Mira, no crecimos en los años donde las camionetas, hermano, la gente se congregaba hasta las 11 de la noche. Había camionetas en la Coromoto. Aquí, hermano, hay limitaciones del horario del transporte, limitaciones del efectivo, limitaciones del pasaje, limitaciones de la gasolina, limitaciones del transporte, limitaciones de tantas cosas, y crecimos. Porque el Dios Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Para Dios, nada. No hay nada imposible. A veces Dios nos permite pasar cosas, pero es para Él glorificarse y para probar tu fe, para saber si tú confías en Él. ¿Qué debes hacer tú en el momento de la prueba? No quejarte por lo que estás pasando. No quejarte por lo que estás pasando. Porque si usted se queja por lo que está pasando, ay, me tocó caminar a las 20 cuadras para llegar a la iglesia, no se queje. No se queje. Para que esa prueba pase fácil, alabe a Dios. Alábelo, gócese en la prueba, como dice la alabanza. Gócese en la prueba. Y usted dice, ay, yo camino eso con gozo, para mí es una alegría. Ah, es otra actitud. Eso es otra actitud. Delante de mí. La palabra hebrea traducida delante. Bueno, porque aquí dice, anda delante de mí y sé perfecto, ¿cierto? Entonces, la palabra delante de mí, la palabra hebrea traducida delante, es usada más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Y el significado predominante es delante del rostro o mirando hacia la cara de alguien. El deseo de Dios para con Abraham fue que anduviera mirando hacia el rostro de Dios. Anda delante de mí. Dios quiere que tú veas su panel. ¿Qué es el panel? El rostro, panel. Su cara. Pero tú puedes ver el rostro de Dios ahorita. No, pero cuando dice la palabra panín, también está hablando del carácter de Dios. Ese es tu rostro. Cuando yo digo yo veo tu rostro, estoy diciendo yo veo tu carácter, tu actitud, tu forma de ser. Ese es tu panín. Pero él le dice, anda delante de mí, y Dios quiere que tú andes delante de Él viendo su rostro. Por eso que dice el apóstol, dice en la palabra, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué de la fe? Porque estamos hablando en este tema de la fe, de creerle a Dios, de confiar en el Señor. Entonces debemos tener los ojos puestos en Jesús, debemos estar mirándolo atentamente a Él, porque entonces si vemos a otros lados, nos vamos a desviar y a desfallecer. De repente vengo yo caminando y miro hacia el lado y veo a mi hermana y digo, ay, mi hermana tiene un defecto.
Y miro, la hermana tiene un defecto. Claro, pero no me veo yo que tengo miles de defectos. Pero veo el defecto de la hermana, el defecto. Y me desenfoco de Jesús, me desanimo. Por eso dice la Biblia, o la palabra del Eterno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, o sea, ve mi rostro, no mires más nada, no mires más nadie, no te enfoques en otra cosa, enfócate en mí. El Señor nos está diciendo en esta hora que nos enfoquemos en Él, que no miremos abajo el precipicio porque nos vamos a desanimar y no vamos a cruzar. Pero si tú miras a Él, tú vas a caminar tranquilamente y vas a pasar esa prueba, vas a pasar por ese precipicio porque lo estás mirando a Él. Pero si te pones a ver la prueba, si te pones a ver a fulano, a mengano, te vas a detener. Ay, que me decepcionaron. ¿A cuántas personas no decepcionan? No podemos vivir de esas cosas. Es aquí prohibido decepcionarse. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar la batalla. Tenemos que llegar hasta el final, hasta la meta. Porque dice la palabra que perseverar y hasta el final será salvo. Hay gente que se desanima. ¿Por qué tú estás aquí? Oye, porque en esa iglesia me hicieron algo y me vine para el mundo. Hermano, ¿tú crees que eso es una excusa? No, porque en esa iglesia me hicieron esto, porque el pastor me hizo esto, porque fulana me hizo esto. No, hermano, tú querías irte para el mundo porque hay muchas iglesias. Entonces, no es excusa. La gente quiere excusarse su cuestión echándole la culpa a los demás y no se hacen responsables de sus actos. Pero Dios quiere que andemos como Abraham. ¿Cómo? Andando delante de Él, o sea, poniendo nuestro rostro con el rostro del Señor. Yo quisiera llamar a alguien que se parara y andáramos así los dos. Así como dice, oye, el fulano no tiene ojos para más nadie, no, porque se andes así. No tiene ojos para más nadie. Y así, ¿quién se va a desanimar viendo la gloria todos los días? La gloria de Jehová para acá. Usted camina para acá, la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. Oye, para la gloria de Jehová. Para donde se mueve la gloria de ¿quién se desanima? Nadie. Nadie se desanima. Pero quita la mirada del Señor para que tú veas. Te desanimas. Te desanimas. Pero Él le dijo, anda delante de mí. Eso lo hizo Abraham. Y yo sé que Abraham lo hizo porque Abraham ha demostrado que es un hombre de fe. Y nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe, que debemos confiar en el Señor. Yo no sé cuántos están sacando ya cuenta aquí de todas las bendiciones que vienen por ahí. Oye, esto. Gloria a Dios. Claro, hermano, porque yo sé que viene la visitación del Eterno, así como se le apareció. Amén. Y sé perfecto, le dijo. Ser perfecto, ¿qué significa? Dios quiere que seas, o sea, Dios hizo un pacto con él, pero él le dijo, yo voy a hacer un pacto de multiplicación contigo, pero mira, aquí también un requisito, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, no es que, ciudad de luz, te voy a multiplicar, pero no andes delante de mí, no seas recto, anda ahí, como mejor te parezca, igualito te voy a multiplicar. No, eso no fue el requisito es, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Dios quiere que seas recto, íntegro, temeroso, santo. La palabra perfecto del hebreo generalmente tan, completo, correcto, pacífico, sano. ¿Cuántos son pacíficos? ¿Cuánto les gusta limpiarse por las greñas? ¿No le han dicho cuando ya? No. Todos son mansas, palomitas. Todos son mansitos. Sanos, saludables, perfectos, generalmente completos. Mira, esta palabra a mí me gusta mucho porque es completo y también significa maduro, perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito para perfección. Wow, significa algo completo, íntimo y sincero, pero siempre en sentido relativo cuando se aplica al hombre. Una persona con corazón perfecto era quien estaba completamente dedicado a Jehová,
según las citas bíblicas, Primera de Reyes 8:61 y Primera de Crónicas 12:38, Isaías 38:3. Son muchas citas que yo quería compartirlas, pero que no me va a dar tiempo compartirlas, pero se las doy para que usted las busque. Job, del capítulo 1, del verso 1 y 8. Entonces, una persona recta es una persona, vamos a discernir solamente un término, maduro. ¿Qué es una persona madura? Bueno, que no está verde, que no es inmaduro, una persona con madurez espiritual. Y eso es lo que cuesta muchas veces en la iglesia, que la madurez. Hay personas que le cuesta madurar en el Señor. Y es algo que debemos alcanzar todo, la madurez espiritual. No se es maduro porque tengo 100 años. No se es perfecto porque tengo 100 años. Porque hay personas, hermanos, que tienen 80 años y son inmaduros. Hay esposos que son inmaduros. Hay esposas que son inmaduras. Hay madurez. Pero Dios quiere que seamos maduros. Que tengamos la madurez espiritual. Y la madurez espiritual, ¿cómo podríamos descubrirlo? Con todos los términos que podamos ver. Pero Dios quiere que seamos rectos e íntegros, que es una palabra demasiado poderosa para el cristiano. Resumir el testimonio del cristiano se dice íntegro, y con eso resume todo. Es íntegro, que así era Job. Por eso que le leí Job capítulo 1 en el verso 8: varón temeroso, perfecto, apartado del mal, y que mantiene su integridad. Entonces la palabra integridad es la palabra que guardó a Abraham todos esos años. Y Dios quiere que seamos así. ¿Y qué es íntegro? Que seamos transparentes. ¿Qué es transparente? Que no seamos hipócritas. Que seamos sinceros. Y Dios quiere que la iglesia actúe con sinceridad. Porque la maña del mundo es de llega el árabe a cobrarle a la radio y le dice: dile que no estoy. Y va el niño y le dice: mi mamá dice que no está. Ah, está bien, yo paso la semana que viene, ya sé que no tiene plata. ¿Ah? Son íntegros. Entonces, la palabra integridad es transparencia, sinceridad, se lo acabo de leer. Y eso es lo que Dios comienza a hacer en nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, quizás su caso era que a usted le gustaba hablar de fulano, de mengano, de mi tía, de mi abuela. Hablaba de todo el mundo. Pero cuando llega a la iglesia, comienza Dios a quitar eso. Lo más que le cuesta al hombre es doblarse. Porque a la gente le gusta mucho hacerse bien ellos. Yo te propongo a ti para yo levantarme. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere críticas, murmuraciones. Dios quiere integridad. En todos los sentidos, en tu matrimonio, integridad en tu ministerio. Dios quiere integridad en tus finanzas. Que sea simple. Que sea simple. Con tus hijos, transparente. ¿Qué acontece cuando le estamos ocultando algo a la esposa? No hay integridad. Al esposo. Dios quiere transparencia. Dios le dice a Abraham: sé perfecto. ¿Quieres ver la multiplicación? Yo voy a pactar contigo, pero quiero que seas íntegro. Quiero que seas perfecto. Quiero que seas transparente. Quiero que seas sano. Quiero que no haya doblez. Quiero que haya madurez.
Dios nos está exigiendo todas estas cosas a todos nosotros, porque la persona perfecta es una persona que está sembrando y va a cosechar. Y va a cosechar. Pero el que no es íntegro, el que no es perfecto, está sembrando para su carne. Y dice la palabra en el libro de Gálatas que el que siembra para su carne cosecha corrupción. Pero el que es íntegro está cosechando, está sembrando para lo espiritual. Entonces, ¿qué acontece? Dios después levanta tu cabeza, te da un ministerio, porque usted quizás está acá y nunca ha pasado al altar, pero quizás usted tiene un llamado a predicar la palabra de Dios. Quizás usted tiene un llamado a enseñar la palabra del Señor, y en medio de esa integridad y de esa rectitud Dios se va a glorificar en ese ministerio, y Dios se va a glorificar en esa vida que está sembrando rectitud, integridad, madurez. Dios se va a glorificar en ese hermano, en esa hermana. ¿Por qué? Porque esa persona va un día a cosechar bendiciones del Eterno, va a cosechar luz, bendición. ¿Por qué? Porque esa persona se guardó. Porque ¿cuál es el ministerio? Únicamente venir para que predicar. No, el púlpito está allá afuera. Este es el que Dios tiene reservado para que usted reciba la instrucción de parte de Él. Pero usted, su púlpito está allá afuera. Su púlpito está allá afuera. En las calles, en las plazas, donde usted hable. Usted va a ser un hombre que imparte. ¿Por qué? Porque usted va a cosechar. Usted se guarda en rectitud y usted va a cosechar como cosechó Abraham. ¿Qué le dijo ahora? Con esto voy terminando. Ya no se llamarás más tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham. No, Abraham. Padre enaltecido. Padre enaltecido. Pero le puso la H, que es la letra que va en el tetragramatrón, o sea, que va en el nombre de Dios, de Yahweh. Yod Hei, esa es la Hei, la letra H, la Hei. Yod Hei va Hei, Yahweh, un suspiro de Yahweh. Le puso la H. La H significa el espíritu. Significa el espíritu, el aliento. Entonces, ¿qué acontece? Le cambia el nombre a Padre de multitudes, porque Abraham tenía esterilidad, pero él le cambió el nombre para poner en él la virtud de engendrar multitudes. Puso el espíritu, y donde no está el espíritu hay muerte, pero puso el espíritu de vida. Puso la H a Abraham, le cambió el nombre. Y Dios a nosotros nos ha cambiado el nombre. Yo me llamo Ciudad de Luz Alejandro. Ese es mi nombre. Donde Dios ha dicho que hay multitud. Donde Dios dice que hay multiplicación. Donde Dios dice que hay bendición. Donde dice Dios que nos conocerán por el amor. Donde dice Dios que esta casa está su presencia. Es ese lugar. Dios te ha puesto ese nombre, Ciudad de Luz. Dios te puso nombre, Ciudad de Luz. Una ciudad que resplandece. Una familia puede ser quizá pocos, pero una ciudad es más cierto, con muchas familias. Eso eres tu ciudad. Una multitud de familias. Una multitud de familias. Porque usted no sabe cuál es el diseño de Dios. Si Dios lo quiere poner a usted a pastorear una obra ya que se llama Ciudad de Luz, otra en Valencia, otra en Caracas, otra allá, que usted no sabe si Dios no está preparado, porque usted no conoce los planes. Dice: vuestros caminos, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, usted no sabe si Dios lo que está haciendo aquí es una preparación. Preparando. Porque Dios está pensando en que esta unción que tú recibes, que esta palabra la reciban otros.
Porque si Dios te manda a ti a otro lugar y tú no quieres morir en el intento, tú tienes que seguir el diseño que Dios ha puesto en su casa a través de su ungido, porque tú sabes, tú has visto que trae resultado. Tú has visto que Dios respalda lo suyo. Y cuando tú vayas a otro lugar, tú dices, no, yo no me voy a poner a inventar. Yo voy a honrar el altar. El que suba para el altar se va a guardar en santidad. Ah, no. Los livianos hacen como quieren. Bautizan a quien quieren. Así está el pecado. Así no cumplan los requisitos. Así hagan lo que hagan. Lo bautizan. Eso bautiza. La gente cree que esto es un juego. Pero cada quien tiene su manera de pensar. Pero Dios nos ha dado a nosotros la nuestra. Entonces usted no sabe si usted va a formar parte mañana de algo que Dios va a sembrar en otro sitio. Amén. Tú no sabes si tú eres escogido y Dios te está probando a ti en tu fidelidad, en tu constancia. Tú no sabes si tú vas a ir a un lugar como obrero a fundar una obra. ¿Qué harías si Dios te escogiera? Si te dijera, Miguel, para que vayas allá vamos a poner allá por Cagua o por la villa. Amén. Otros dirían, me falta mucho por aprender. Porque es un reto. Porque dicen, no, el pastor. Pero bueno, vamos a entregárselo usted, hágalo usted. Ahí es otra cosa. Es otra cosa. Pero usted no sabe si esta palabra de multiplicación Dios no está preparando a usted. Por eso hay personas que se tienen que preparar con el lineamiento de la casa, con la genética de la casa, para que pueda ser ese que va a empezar a expandir. Porque usted no lo sabe, hermano, ni yo tampoco, pero yo supongo por el Señor que el Señor quiere llevar muchas almas al arrepentimiento. Y yo creo que tú eres parte de ese diseño. Que tú eres parte de ese diseño de traer personas, familias a los pies de Cristo. Y eso tiene que ver con multiplicación.